Vamos al libro de los Hechos. Leemos la palabra del Señor y oramos. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Dice la santa palabra del Señor. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlo del pueblo. Pero no hallándoles, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, y gritando, estos que trastornan al mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Versículo 8, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden por Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Amén. Oremos. Oh bendito Padre eterno, Señor de toda gloria, tuya es la alabanza. Estamos agradecidos y te damos gracias, Señor, por permitir hoy que tu pueblo de nuevo esté delante de tu presencia. Por eso queremos pedirte hoy que te encuentres con nosotros por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu, y nos hables y nos puedas mostrar, Señor, tu verdad, que es la única verdad que necesitamos. Así como cantamos, Señor, queremos sumergirnos en esa fuente que es Cristo, la única fuente que nos permite lavar nuestros pecados y salir limpios, Señor, delante de ti con su justicia perfecta. Gracias te damos por ser tu pueblo, por ser tus hijos. Algo que no merecíamos, pero tu gracia y misericordia, Señor, lo hizo posible. En el nombre de tu Hijo Jesús, oramos. Amén. En estos días leía que un siervo del Señor describía que una ciudad controlada por Satanás sería una ciudad donde todos los bares estarían clausurados. No habría conductas obscenas, las calles estarían sin delincuencia y llenas de personas alegres. Decía que una ciudad controlada por Satanás no habría groserías,
Los niños serían obedientes a sus padres, matrimonios perfectos, y las iglesias estarían llenas todos los domingos. Pero también sería una ciudad donde no se predicaba o donde no se predica a Cristo. Una sociedad donde todo marche bien, hermanos. Una sociedad donde todo sea ejemplar. ¿De qué serviría sin Cristo? De absolutamente nada. Sería una sociedad camino al infierno. Por eso tenemos que pensar en algo en esta mañana. Dios no quiere una sociedad ejemplar sin Cristo. Dios no quiere países ejemplares sin Cristo. Dios no quiere matrimonios, familias ejemplares sin Cristo. Dios no quiere hombres, mujeres y niños ejemplares sin Cristo. Dios quiere vidas transformadas, verdaderamente transformadas, desde adentro, por Cristo Jesús. Por lo cual, para que una sociedad realmente cambie, mis amados hermanos y amigos, para que una sociedad realmente sea transformada, se necesita un solo mensaje. Un mensaje que ponga todo de cabeza. Un mensaje que invierta todo. Un mensaje que trastorne al mundo y que lleve a las personas a tomar una decisión definitiva en su vida. Y al leer estos pasajes nosotros podemos ver precisamente qué es eso lo que sucedió aquí. Vidas que al escuchar el mensaje del Evangelio sufrieron un cambio tremendo, una alteración dentro del transcurso normal de su vida. Y podemos ver un versículo clave allí del pasaje cuando dice en el versículo 6, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. En otras palabras, eso es lo que hace el mensaje cuando es predicado. Llega a las ciudades y estos hombres dicen, estos han venido con este mensaje y han venido a poner con este mensaje del Evangelio todo de cabeza. Todo de cabeza. Y es allí mi argumento, hermanos, que puedo traerles en esta mañana a ustedes. La iglesia tiene el único mensaje necesario para transformar, para trastornar y transformar al mundo. La iglesia tiene el único mensaje necesario para trastornar y transformar al mundo. Por eso el título de mi sermón es un trastorno necesario. Un trastorno necesario. Y esto fue lo que sucedió desde que nuestro Señor Jesús vino, ¿verdad? Cristo vino y lo cambió todo. Cristo vino e invirtió todo. Desde que los apóstoles recibieron la comisión de nuestro Señor Jesucristo en llevar su palabra a todo lugar, eso fue lo que sucedió. Alteraron absolutamente todo el orden de las cosas. ¿Por qué? Porque las personas al escuchar el mensaje no les agradó lo que estaban escuchando. Les cambió su mundo, todo estaba normal en sus vidas y su mundo se les puso de cabeza. Un mundo que los trastorna, hermanos, porque el mensaje del Evangelio pone al mundo entero a responder ante él. El Evangelio siempre exige una respuesta a la persona. El Evangelio no es neutral. El Evangelio no te deja como te encontró, siempre exige una respuesta en tu vida. Así que la pregunta que podemos hacernos hoy es, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿O cuál es tu respuesta? Claramente el texto nos muestra dos respuestas al Evangelio. Y lo veremos. Pero para no adelantarnos y seguir el orden del texto, tenemos que mirar en primer lugar cuál es ese mensaje que nosotros anunciamos y trastorna el mundo. Y eso es lo que vemos en los versículos 1 al 3. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos,
declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Sabemos, Pablo llega a Tesalónica y después que es liberado de nuevo milagrosamente por Dios, no lo hace sin antes ganar almas para Cristo. ¿Se acuerdan en el capítulo 16? Conocemos la historia, cómo Pablo es liberado de la cárcel, cómo Pablo y Silas están cantando en la cárcel y de un momento a otro milagrosamente llega un gran terremoto, sacuden los cimientos, las puertas se abren, las cadenas se caen. ¿Y cuál es el resultado? Pablo es libre. Pablo sale libre junto con Silas, y ya Pablo lo ha experimentado otras veces, ¿verdad? Milagrosamente como el Señor lo libra de muchas dificultades. Pero el resultado no es solamente la liberación de Pablo y Silas, sino que sucede algo más grande. Sucede algo más glorioso. Dice que el texto en el capítulo 16, que el carcelero en vez a ver esto, se convierte al Señor. Y dice el texto que toda su casa también se convierte al Señor. Dice el versículo 29 que le pregunta a Pablo, al ver todas estas cosas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo pronuncia unas palabras simples pero profundas, hermanos. Cree en Cristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Y Pablo llega a otra ciudad. ¿Y qué hace en esa ciudad? Como en todas, se dirige a la sinagoga. Si nosotros leemos desde el capítulo 3, hermanos, hasta este capítulo 17, es el mismo patrón en cada viaje de Pablo. Llega a una ciudad, va a la sinagoga de los judíos y comienza a predicar el evangelio. Como dice el versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutía con ellos. Podemos imaginarnos, Pablo pasa casi un mes con estos hombres judíos. Podemos imaginarnos un poco de qué estaba hablando Pablo casi un mes, 3 semanas. ¿Qué estaba discutiendo Pablo? No estaba discutiendo cualquier mensaje, ¿verdad? No estaba discutiendo cosas triviales. No, hermanos. Estaba discutiendo nada más y nada menos que de Jesús. Pablo estaba predicando a Jesús. Y como dice el texto, lo hacía por medio de las Escrituras. No eran ideas de él nada más. Era por medio de las Escrituras, dice el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. ¿Vieron eso? Pablo va a la fuente donde está toda la verdad de Cristo. Pablo va a la fuente donde está toda la verdad del Mesías, del Salvador del mundo, las Escrituras, la misma palabra de Dios. Si preguntamos entonces, hermanos, ¿de qué hablaba Pablo? ¿Cuál era el mensaje que Pablo predicaba? De Jesús. Miren, desde que Pablo se convirtió al Señor, en Hechos capítulo 9, desde que Cristo se le reveló en gloria, lo único que hablaba Pablo era de Jesús. Esa era la preocupación de Pablo. Era la preocupación en su corazón, dar a conocer a los gentiles y a los judíos acerca de quién era Cristo, acerca de la obra de Cristo. Y aquí Pablo va en ciudad y aquí en Tesalónica llega a la sinagoga en el centro de la hostilidad y habla de él. Eso es lo que hacen los que conocen de la gracia del Señor. Al conocer a Cristo, anuncian a Jesús por medio de las Escrituras. No hablan de sí mismos, no hablan de sus propias experiencias. No, abre su Biblia y predica a Cristo. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. Desde que el Señor nos convierte y nos da de su Espíritu y de su gracia para creer en Cristo, debemos hablar solo de Cristo. Como decía alguien, hermanos,
Simplemente usted y yo somos un grupo de donadies tratando de exaltar a alguien. Y esa es la verdad que ha sido en toda la historia de la iglesia. Dios toma a un grupo de donadies como tú y como yo y les permite contarles a otros acerca de alguien más, acerca de nuestro Salvador Jesucristo. Anunciamos el mensaje del Evangelio. Anunciamos el mensaje que pone el mundo de cabeza. Pero ¿qué exactamente predicó Pablo? A veces decimos el Evangelio, pero ¿qué exactamente predicó? ¿Qué exactamente discutió con los judíos aquí? Y es importante que lo veamos. Porque Pablo no se dirigió a ellos y habló de las grandes historias de la Biblia. No habló de los grandes milagros que hizo Jesús. No habló de esas cosas. Habló específicamente del Evangelio. De dos aspectos del Evangelio. Versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, miren esto, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo dice que era necesario en la sinagoga de los judíos que Cristo padeciese. Lo sabes, ¿verdad? Era necesario. ¿Sabes que ese es el mensaje central de las Escrituras? Tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento se escribieron para resaltar a Cristo y para resaltar su obra de salvación. ¿Lo sabes? Toda la Biblia apunta a Cristo. La Escritura es Dios revelándose y hablándonos y mostrando a Jesús en todo su plan de salvación. Eso es lo que es la Biblia. Y ese es el mensaje que Pablo discute ante los judíos. Y lo dice con toda autoridad, hermanos. Este, a quien yo os anuncio, es Jesús el Cristo. Un mensaje que para los judíos era chocante. Un mensaje que hacía apretar los dientes a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos no querían creer que el Cristo, que el Mesías debía sufrir. No querían creer eso. Ellos pensaban, ¿el Mesías sufriendo en una cruz? ¿El Mesías muerto como un delincuente? Ese no es mi Mesías. Ese no es mi Cristo, decían los judíos. No, mi Mesías y mi Cristo es un rey gobernante, un rey glorioso y conquistador. Y Él lo es, hermanos. Amén. Él lo es. Cristo reina en gloria en los cielos y conquistó la muerte y conquistó el pecado y conquistó nuestros corazones. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? Yendo a la cruz. Con la muerte en la cruz. Cristo antes de la gloria debía padecer. Debía sufrir. Y mientras ellos razonaban allí de nuevo, vemos como Pablo le dice, este es Jesús, es el Cristo, que tantos esperábamos. Este es el Cristo. Hermanos, estos hombres debían saber estas cosas. Estos hombres debían saber estas cosas. Ellos conocían las Escrituras. ¿Se acuerdan a Jesús en Lucas 24? Cómo se le aparece después que resucitó a dos hombres camino a Emaús. ¿Y qué les dice Jesús? Hombres insensatos, debían saber estas cosas. ¿No sabes, no has leído lo que dice las Escrituras desde Moisés, pasando por los profetas? Decía que era necesario que el Cristo muriera y después entrar en su gloria. Y estoy seguro, hermanos, que Pablo tenía esto en su mente. Y por eso va a los judíos y le predica precisamente eso, que era necesario que Él muriera, que el Cristo padeciese.
Y esto es interesante. ¿Por qué Pablo menciona este aspecto del Evangelio? Y me alegra, hermanos, que estemos desde el principio prestando atención al Evangelio. Porque quiero que sepan algo, hermanos y amigos. Si los pecados han de ser perdonados, era absolutamente necesario que Cristo muriera. Si los pecados habían de ser perdonados, era necesario que Cristo se convirtiera en nuestro sustituto y el portador de nuestros pecados. Era necesario. A las personas creen que pueden salvarse a sí mismos, pero no es así. Por eso es que Pablo dice, era necesario que Cristo llevara en su propio cuerpo la condenación y la maldición que tú y yo merecíamos. Era necesario que Cristo padeciese en nuestro lugar. Era y es la única forma o la única manera en que Dios iba a reconciliarnos con Él. Solamente porque Cristo cargó lo que tú y yo debíamos cargar, el peso del pecado y de la condenación. Pero Cristo lo cargó por nosotros y nos hace justos delante de Dios. Él debía padecer en nuestro lugar. Y a veces leemos estos hechos y nos maravillamos y nos concentramos en cosas que están allí, pero debemos concentrarnos en lo que Pablo está anunciando, que es el mensaje. Pero Pablo va más allá y no solo dice que era necesario que Cristo muriera, que Cristo padeciera por nuestros pecados. ¿Qué más dice el texto? Dice el texto, era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Otro aspecto del Evangelio. Hermanos, escuchen, amigos, escuchen. Sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestra predicación es vana. Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Y Pablo va más allá y él dice, y vana también es nuestra fe. Así es. Si Cristo no hubiese resucitado, hermanos, bien todos nosotros podíamos levantarnos e irnos a casa y pensar que todo es una pérdida de tiempo. No serviría de nada entonces. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo valida quién es Él. Amén. La resurrección de Cristo valida su identidad, valida todas sus palabras, valida todas sus promesas, valida lo que Él hizo, valida que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, valida que Él conquistó la muerte, valida que esa tumba está vacía, que la muerte no lo pudo retener. Todas las profecías que hablaron de Jesús fueron validadas cuando Él se levantó de los muertos. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Y la Biblia nos muestra pruebas, evidencias claras y contundentes de que esto sucedió. En este mismo libro de los Hechos, capítulo 1. Cuando el Señor resucita, ¿qué hace? Va a donde están sus discípulos. Y está con ellos por 40 días. Y dice el capítulo 1, hermanos, que se presentó vivo. Vivo. Con pruebas indubitables, dice el texto. Eran comprobadas. Estuvo con ellos y ellos lo vieron, lo escucharon, lo tocaron. Hablaron con Él, comieron con Él. Está vivo, Cristo está vivo, hermanos. Y ese es el mensaje que ellos anunciaron. Pablo, los apóstoles. Es el mensaje que anunció en medio de los judíos y gentiles. Es el mensaje que ha sido anunciado toda la historia de la iglesia. Y es el mensaje que tú y yo tenemos para anunciar al mundo en las Escrituras. Y es más que necesario para trastornar al mundo, para cambiarlo, para alterar el orden del mundo.
Muchas personas creen que están bien con Dios. Muchas personas no se ven como pecadores. Muchas personas creen, hermanos y amigos, que son buenos y que van directamente al cielo, pero no es así. Muchos creen que no van a dar cuentas a Dios por sus pecados. Están engañados en su burbuja, en su mundo perfecto. Pero no es así. Por eso este mensaje glorioso del Evangelio no se puede callar. No se puede ocultar debajo de la mesa. No se puede esconder. Hermanos, si la iglesia calla, la cual Dios le ha dado el mensaje del Evangelio, estamos dejando a las personas en sus pecados y están condenados. Y esta sociedad entonces no tendría ningún tipo de esperanza. El Evangelio se debe predicar. El Evangelio se debe anunciar. Creemos firmemente que la salvación es enteramente del Señor. Es así. Él es soberano. Él es el que obra en las personas. Pero también, hermanos, la Biblia enseña que la persona debe creer en el mensaje que es anunciado. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La iglesia tiene que hacerlo. Y es una responsabilidad de nosotros. Y ese es el mensaje que anuncia Pablo en cada ciudad que iba. El mismo patrón, sin importar las circunstancias, lo que le podía pasar. Él iba a predicar el Evangelio. Y eso nos da paso, hermanos, a nuestro segundo punto. ¿Cómo este mensaje trastorna el mundo? Y lo hace de dos maneras. Lucas escribe en el versículo 4 diciendo: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. ¿Recuerdan? Pablo pasa con ellos 3 semanas predicando el Evangelio. Lo leímos en la carta, en la lectura consecutiva, en la primera carta a los tesalonicenses. Cómo Pablo va a ellos, no con sus palabras, sino con el poder del Espíritu, entregando el Evangelio. Cómo ellos reciben en el Evangelio, creen y se convierten de los ídolos a Dios. Cómo ellos ahora sirven a Dios y cómo ellos ahora son ejemplos para las ciudades que estaban alrededor de ellos. Ellos respondieron entonces a la proclamación del Evangelio, creyeron para salvación, dice Pablo. Cada vez que alguien escucha el mensaje del Evangelio y cree, es una obra de Dios sobrenaturalmente en la persona, permitiendo que la persona tenga ahora una disposición en su corazón que antes no tenía para recibir el Evangelio, arrepentirse de sus pecados y dar frutos de esa nueva vida en Cristo Jesús. Y eso lo hace Dios. Permite que la persona escuche y crea para salvación. Y esto fue lo que sucedió en Tesalónica. Pero algo interesante del texto es que dice que no solamente creyeron, hermanos. Dice el texto allí, y algunos de ellos creyeron, ¿y qué más? Y se juntaron con Pablo y con Silas. Un mensaje que fue predicado a los griegos, a mujeres nobles, a todo público. Se unieron entonces, dice Pablo. Creyeron y se unieron. Y esto nos habla que estas personas ahora tienen una causa en común. Y esa causa es Cristo. Y es hermoso, hermanos. Porque eso fue lo que sucedió contigo y conmigo. Cuando el Señor nos permite en su gracia creer en Cristo, lo que antes no era natural en nosotros, como decía mi pastor, vivir aislados de los demás, ahora ahora hay algo natural en nosotros por tener el nuevo corazón, y es que ahora nos juntamos con aquellos que han conocido de la gracia de Cristo Jesús. Dios nos permite entonces
unirnos a aquellos que han creído en Cristo. ¿Cómo tú y yo crecemos? ¿Cómo crecemos en la fe? ¿Cómo avanzamos en el Evangelio? ¿Cómo tenemos un mayor entendimiento de la Biblia y cómo seguimos creciendo en el mensaje central de la Biblia? ¿Cómo lo hacemos? ¿Aislados, solos? ¿En comunidad, en unión, juntos? Estando aquí, hermanos, o estando en otro lugar. Debes unirte a aquellos que han confesado a Cristo como su Señor y su Salvador. Lo hemos hablado un montón de veces. Y esto sucedió, como dice el libro de los Hechos, en cada ciudad donde se predicaba el Evangelio. Los trastornó. Sucedió en Tesalónica, pero también sucedió en otra ciudad. ¿Qué dice el texto? Según el texto, sucedió en Berea también. Y investigando un poco, la distancia entre Tesalónica y Berea, bueno, vi que había una distancia de aproximadamente 80 kilómetros. De Tesalónica a Berea. Y después de que suceden algunas cosas, como veremos un poco más adelante, Pablo es enviado a Berea, dice el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron de nuevo en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Versículo 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Un mensaje, hermanos, que no solamente era para un cierto grupito, era para todos. El mismo patrón. Pablo llega a la ciudad y se dirige ¿a dónde? A la sinagoga de los judíos. ¿Te puedes imaginar eso? Vamos allá, a las sinagogas. Vamos a hablar con los judíos. Y dice el texto que se encuentra con un grupo más nobles que los de Tesalónica. Estos reciben la palabra con solicitud, dice el texto. Lo interesante es que Lucas los llama nobles. ¿Por qué los llama nobles, Lucas? ¿Será porque eran mejores que los de Tesalónica? ¿Entendían mejor el Evangelio que los de Tesalónica? No. Sino porque escuchan el mensaje del Evangelio y lo reciben con entusiasmo. Hay en ellos, hermanos, una inquietud en sus corazones, dada por Dios, evidentemente, porque solamente Dios es el que inquieta los corazones. Y eso hace, esa inquietud hace que no se queden solamente con lo que escuchan, sino que en su propia cuenta escudriñan las Escrituras para ver si lo que estaba diciendo Pablo era así. No sé cómo lo hicieron, hermanos. No sé qué libros usaron de las Escrituras para hacerlo, pero el texto es claro y dice que lo hicieron. Que hubo una reacción en ellos. Ellos escucharon el Evangelio y dijeron, ya va. Esto que está diciendo Pablo es diferente. Yo voy a ver si esto es verdad. Yo voy a ir a las Escrituras y voy a ver si esto es verdad. Y empezaron a validar por sí mismos que era así, que era la verdad lo que está diciendo Pablo. ¿Y cuál fue el resultado de eso, hermanos? Versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres y griegos de distinción, y no pocos hombres. Esa es una de las respuestas del Evangelio. Gloriosa respuesta, hermanos. De nuevo, fe en Cristo Jesús. Por eso el punto de este texto, y quiero decirlo, hermanos, es que
al escuchar la palabra escrita y escudriñar la palabra, no es andar de cacería para simplemente ver que el que predica se equivocó y señalarlo. Esa no es la intención de la palabra. Esa no es la intención de escudriñar las Escrituras. El punto aquí es que cada enseñanza acerca de la fe no hay que darla por sentado, que es así, sino que cada enseñanza debe estar de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Ese es el punto. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros comprobar que eso es así. Y no es porque la Biblia no diga la verdad, hermanos. Tenemos en nuestras manos la verdad. Pero dice el texto que escudriñaron y creyeron. No es simplemente porque los digan los pastores, mi pastor me dijo que es así. No es porque los líderes lo digan. Por eso es que muchas iglesias están engañadas. No, hermanos. Es si ellos están diciendo lo que la palabra de Dios enseña. ¿Y cómo lo hacían? Dice el texto. Vean los detalles allí. Decía, cada día era que lo hacían. No era cada semana, no era cada 8 días, no era cada mes, no, cada día. Había un esfuerzo en la vida de estos hombres de ir cada día a las Escrituras y escudriñarlas. Sin duda se nos presenta un ejemplo, como bien saben, cómo actuaban los de Bereas. ¿Por qué, hermanos? Porque la razón por la que tantas personas creyeron en Berea es porque escucharon con atención y consideraron lo que escucharon. Saben, las personas siempre se enfocan, se empeñan en enfocarse en el mensajero y no en el mensaje. Siempre. Siempre. Y cuando sucede eso, hermanos y amigos, el mensaje les entra por un oído y les sale inmediatamente por el otro, que ni siquiera les da tiempo de retener el mensaje y luego escudriñarlo. No les da tiempo. ¿Por qué? Porque se enfocan en el mensajero y no en el mensaje. Si nosotros queremos ser bereanos, nobles como los bereanos, debemos escuchar cada sermón como los de Berea escucharon los sermones de Pablo. No solo por lo que era Pablo, hermanos. Y debió haber sido apoteósico escuchar a Pablo en vivo, sino por el mensaje que él anunciaba, un mensaje de salvación. Un mensaje, mis amados hermanos, que sin Cristo el mundo está perdido. Amigo mío que estás acá, y escucha con atención esto, no pierdas la oportunidad de escuchar y prestar atención al Evangelio. Pon atención al único mensaje que es necesario para trastornar tu mundo. Así es. No creas que no lo necesitas. No te engañes a ti mismo que no lo necesitas. Muchos que están ahora en el infierno creyeron que no necesitaban el mensaje del Evangelio y que no necesitaban a Cristo. Todos lo necesitamos a Cristo porque Cristo es el único camino a Dios. Así que ven a Cristo y escucha la voz de Cristo hoy, amigo. No te enfoques en el mensajero, enfócate en Cristo, en su mensaje de salvación. Enfócate en que Cristo murió por ti, por tus pecados y puedes ser reconciliado con Dios por medio de Él. No solamente lo escuches, sino presta atención. El mensaje es para ti. Créelo y obedece el mensaje. Y puedes comprobarlo aquí mismo después del culto. Puedes irte a tu casa y escudriñar si lo que estamos diciendo aquí es verdad. Pero si lo vas a hacer, créelo para salvación. Créelo para salvación.
Y eso fue lo que sucedió. El mensaje de Pablo anunciado, fue escuchado, escudriñado y fue creído para salvación. Y damos gloria al nombre del Señor, que esto sucedió así. Recordemos, el mensaje del Evangelio que anunciamos es necesario para trastornar al mundo. Y en este caso fue para salvación, hermanos. Ahora, hay una expresión que dice que el Evangelio es como el fuego que derrite la cera, pero que endurece el ladrillo. Y ese es el caso de la otra respuesta al Evangelio. Si vemos el versículo 5 al 8, dice la palabra del Señor. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlo al pueblo. Pero no hallándoles, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón han recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Los no creyentes, los judíos no creyentes, están celosos porque muchos judíos creyeron, porque muchos griegos creyeron al Evangelio. Están celosos, están molestos. La mayoría de la audiencia a la cual Pablo le está predicando es hostil. Es hostil. Y como dice el texto, hermanos, incitaron a la multitud contra Pablo y contra los apóstoles. Como leímos también en la primera carta a los tesalonicenses. Dice que ellos recibieron el Evangelio en medio de gran aflicción. Y en la segunda carta Pablo también les recordó que aceptaron su mensaje en medio de mucho conflicto. Evidentemente, los pocos que vinieron a Cristo le hicieron a pesar de la hostilidad. Entonces el mensaje que Pablo está predicando junto con Silas alborota la ciudad y están buscando a un hombre llamado Jasón que aparece mucho en el capítulo. Lo ponen preso, alborotan a la ciudad y dicen en el versículo 6, está la acusación que le hacen a Pablo, que le hacen a los cristianos. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y no solamente sucedió en Tesalónica, hermanos, también sucedió en Berea. Estos hombres van 80 kilómetros de Tesalónica a Berea porque escucharon que también en Berea se estaba predicando el Evangelio y van hasta allá. Imagínate el esfuerzo que hicieron para ir hasta allá por odio a Dios, por odio a los apóstoles, por odio al mensaje predicado, para causar turbulencia. Era tanto el celo y la impotencia de estos hombres que lo hicieron así. ¡Wow! El punto es, como dije al principio, que esto les chocó en todo momento. Ellos estaban cómodos en sus vidas normales. Estaban cómodos con su César. Estaban tranquilos. El mismo pueblo judío estaba contento con lo que estaba pasando en sus vidas paganas, con su día a día. Y dicen, estos han venido a trastornarnos, han venido a perturbarnos, a poner todo de cabeza. Como dije, eso es lo que hace la palabra predicada y gloria a Dios por eso, hermanos. En una sociedad viciosa en sus costumbres, el Evangelio lo trastorna. Y por eso muchas personas lo rechazan. Porque presentamos a Cristo en su poder y en su gloria y santidad y les choca porque les revela lo pecador que somos.
lo pecador que es el hombre. Y les voy a decir algo de manera aplicativa, hermanos. La predicación verbal es necesaria. Era lo que estaba causando aquí este alboroto, que fueron por los malos, evidentemente. Pero les voy a decir algo importante. Cuando mostramos a Cristo en todo lo que hacemos, en un mundo que lo odia, causamos problemas. Vamos a causar conflictos. Provocaremos turbaciones. Cuando vamos contra este mundo, con todo su sistema, contra esta cultura, lo vamos a alborotar. Lo vamos a alborotar. Cuando hacemos una diferencia adicional para marcar la diferencia en nuestro lugar de trabajo, en nuestras familias, donde nos encontremos, mis hermanos, las personas van a ver eso y van a decir, y se van a molestar. ¿Quién es este? ¿Por qué actúa así? Les va a preocupar. Y nosotros debemos ser sagaces en esa oportunidad. Y decir realmente el por qué somos diferentes. Y mostrar el por qué somos diferentes. Y mostrar a quién que nos hace diferentes. Es Cristo Jesús. Si la acusación en donde nos encontremos, al predicar el Evangelio, es que estamos alborotando su sistema y su mundo, bien sea esa acusación. Bien recibida sea esa acusación. Es emocionante, hermanos, que nos acusen, que el cargo contra los cristianos, nosotros lo vemos ahora así y nos reímos, hermanos. Pero en ese tiempo era un desafío. No olviden eso. No olviden eso. Y estos hombres, estos apóstoles, no les importó ese cargo, siguieron adelante. La iglesia tiene el mensaje, hermanos, que trastorna el mundo. Es necesario. No hay otro. Hermana Benedicto, usted tiene un mensaje que trastorna el mundo, ¿lo sabía? Hermana Yolanda, hermano Héctor, Álvaro. Tenemos un mensaje que trastorna al mundo. Un mensaje que lo cambia absolutamente todo, un mensaje que invierte las cosas, un mensaje que lo pecaminoso lo vuelve santo. Hay una frase que dice, el Evangelio es la mejor escoba que limpia todas las inmundicias de la ciudad. Por eso vale la pena anunciar el Evangelio. Y estas personas, sin saberlo, hermanos, dijeron una verdad. Estos que trastornan el mundo entero han venido acá. El mensaje no solamente trastornó su sociedad, su tiempo, su mundo. Ha trastornado desde Cristo toda la historia de la humanidad y seguirá trastornándolo. El mensaje del Evangelio. Hasta el fin. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio exige una respuesta en tu vida. Dice los versículos 14 y 15 que de nuevo sacaron a Pablo de la ciudad y lo llevan a Atenas. Y como dice el versículo 16, una ciudad aún más hostil. Dice el versículo 16 que Pablo se enardeció porque encontró una ciudad sumergida en idolatría. Y ahí va Pablo, hermanos. Y continúa con el mismo patrón. Versículo 17, Pablo va a la sinagoga de nuevo y hay dos respuestas también. Unos se burlaban, dice el versículo 32, cuando oyeron del Pablo, de la resurrección de los muertos, se burlaba y decían, ¿otra vez tú con ese mensaje? Y en el 34 dice que muchos creyeron y se juntaron con él. Maravillosa la palabra del Señor. Maravilloso, hermanos. Este mensaje de Cristo, su evangelio, es el que le da sentido a la vida. Es el que marca el antes y el después.
Es el punto de inflexión en donde las personas tienen que decidir. No hay punto medio, no hay puntos grises, no hay neutralidad. Como vimos hoy, hermanos, hay un mensaje glorioso que hay que anunciar y exige una respuesta: fe o incredulidad, aceptación o rechazo, endurecimiento o deseo por él. La pregunta entonces es, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es tu respuesta? Cuando escuchas el mensaje del Evangelio, ¿te trastorna? ¿Pero lo hace para que tu vida ahora sea de Cristo? ¿Te trastorna para tumbar todo tu sistema de pensamiento y todo tu orgullo de querer acercarte a Dios por tus propias obras? ¿Y vienes a Cristo? ¿O te trastorna para endurecerte aún más? Para darte más orgullo, para darte más rebeldía y seguir viviéndose espaldas a Dios. Porque quiero decirte algo, hermanos, el mensaje, como dice este capítulo, fue anunciado para todos. Para todos. No solamente a un grupo, no solamente a una élite, era para todos. Y eso es lo hermoso del Evangelio, que hoy estamos sentados aquí y hay personas salvas o no. Y el mensaje es para todos. Para todos. Esto es lo hermoso del Evangelio. Para que todos lo escuchen y vengan en arrepentimiento de sus pecados y vengan a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Es para todos. Para que se pongan a cuentas hoy con Dios. Amigo que estás escuchando de nuevo hoy. Dice la Biblia que todo el que cree en Cristo recibe el perdón de sus pecados. Qué gloriosa verdad. Esa es la promesa del Evangelio. Una promesa que es para todos los que creen en Cristo. Así que no importa de dónde seas, no importa el pecado que hayas hecho, no importa lo lejos que te sientas de Dios, confía en Cristo y cree en su obra expiatoria y serás salvo, como le sucedió al carcelero. Por eso mi oración y tu oración debe ser que esa respuesta sea que te arrepientas y creas en Cristo. Quiero dejarte algo en sus mentes, hermanos, para terminar. Cuando compartamos el Evangelio con un grupo de personas y nadie llega a creer en Jesús, nunca pensemos que hemos fallado. Nunca pensemos que no vale la pena seguir predicando. Ciertamente nuestra preocupación es que al predicar a las personas sean salvas, escuchen el Evangelio y lo crean, pero no depende de nosotros que lo hagan. No depende de nosotros. La Biblia dice por medio de Pablo también a los Corintios, capítulo 2, versículo 16, que el Evangelio es un aroma de muerte que lleva a la muerte. Pero para otras personas es un aroma de vida que lleva a la vida. Y el punto ahí es que no controlamos cómo la gente recibe el Evangelio. Es una obra de Dios. Es una obra exclusiva de Dios. Así que sigamos anunciando este mensaje que trastorna al mundo y descansemos en dejar los resultados a nuestro gran y bendito Dios Todopoderoso. La gloria es de Él, hermanos. La gloria es de Él. Sepamos por último que el Evangelio siempre tendrá el poder de transformar vidas, porque es Dios quien se encargará de trastornar sus vidas y despertar en ellos un deseo por Cristo y por Él. Que el Señor nos ayude entonces a seguir anunciando este mensaje que es necesario para trastornar al mundo. Oremos.